noche, por esta tremenda y excelente bendición que tú nos das de poder compartir tu palabra, de entrar en profundidad. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por el libro de Romanos. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está presente para darnos revelación en el camino. Gracias porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para conocer y saber lo que tú nos quieres decir a través de este magnífico libro. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su libro al libro de Romanos capítulo 1. Antes de entrar en la materia, las muchachas se creen que yo me olvidé, pero no me olvidé. Yo les pedí a ellas, a cada uno de ellas, ¿cuál era el primer verso? ¿De qué capítulo? Capítulo 1, Romanos 2. De 2 al 6. Edgar, oramos por ti, Edgar, con títulos. All right, ¿quién tiene el verso número 2? Póngase de pies, por favor. Súbame Romanos capítulo 1, verso 2, arriba en pantalla. Me dijeron algunas que ellas se lo memorizaron en otra traducción, no hay problema. Pero, bendito. Vamos a darle un brequecito. El verso 2, ¿quién lo tiene? Póngase de pies el verso 2 y dele para adelante. Repítelo, que no te seguí, repítelo. Dilo conmigo, Romanos capítulo 1, el verso 2 dice. Amén. ¿Quién tiene el verso número 3? Dale. Romanos capítulo 1, el verso 3. Esa es otra versión. No hay problema, te la vamos a aceptar por fe. Un aplauso a la jovencita. Quiero que los padres conviertan a sus hijos a Reina Valera. Ya yo me comprometí a comprar 3 Biblias Reina Valera. ¿Tú tienes Biblia Reina Valera? Gabby, you have Reina Valera? Don't. Okay, got it. Does that mean no? You can say no, it doesn't matter. Okay, she does not know. No es Reina Valera. Okay, all right. So 1, 2. Okay, who's verse 4? Verso 4, ¿quién lo tiene? Dale. Wow, excelente, excelente. Verso 5. Hey, your shirt says smiles change the world. Smile, come on. I like that shirt. Romano, are you looking at your Bible serious? Are you serious? Are you serious? She's looking at her Bible. Are you serious? You're making sure? Woo! Good job. Good job. ¿Quién cierra? ¿Ya? Todas. Denle un aplauso a las muchachas. You guys did good. We're going to get you Bibles in Spanish. It's going to be this version so that when you come on Wednesday night for the Bible study, you'll be able to have your Bible in Spanish with this version. Is that good? Everybody finished? Nobody left? Huh? ¿Dónde está Brian?
Ok, Jairi, la que está escondida detrás de la computadora. Jairi, memorízate por favor Romanos capítulo 1, verso 8. En la traducción Reina Valera. Brian, te vas a memorizar Romanos capítulo 1, verso 9. En la Reina Valera. Y Ross, el verso 10. Romanos 1, verso 10. Entonces, Yairi, el 8. Brian, el 9. Y Ross, el 10. Ahí cubrimos todos los jóvenes, no hay otro. Ok, muy bien. Entonces a ti te toca. El resto del capítulo 1. ¿No quiere? Oye, de verdad que esto está fuerte. All right, el verso 11, por favor, memorízate el verso 11 del capítulo 1. Ya que estamos en esas edades, vamos a seguir con Adriana. El verso número 12. Memorízate el 12, por favor. Dale con el 12. You're in the 20s and 20s. Anybody else in the 20s? I know, but not there. ¿Quién? ¿Tú quieres mover saltillo? Te doy una, ¿tú quieres? ¿Ah? ¿A quién tú señalas, Alex? ¿Te atreves? Diana, ¿te atreves? Coge el 12. Y ya que te dio de manera voluntaria que Alexis se memoriza el 13. ¿Qué le parece el 13 para Alexis? ¿Al 12 a ti? No, Diana, cógete el 14 porque el de Alexis es más largo, es el 13. En el campo dirían, coge ahora. Así que la próxima semana ya saben quiénes tienen las asignaciones para memorizarse los versos. ¿Okay? Vamos a abrir la Biblia entonces. Romanos capítulo 1, verso 7. Vilmari, yo no creo que tú estabas, pero te mencioné dándote las gracias por quedarte anoche y todo el día de hoy hasta que le dieron de alta. Muchas gracias. Ella se disfrutó el tiempo que estuviste con ella. Muchas gracias. Y a su esposo y a todos los esposos, gracias por permitir que su esposa duerma fuera de su cama esa noche, porque eso es grande. Yo lo sé, a mí no me gusta. No sé cómo interpretar eso, Edgar. Este hombre no ha aprendido nada. Entró en agua profunda y no lo sabe, Luna. ¿Cuántos años ustedes llevan casados? 7. El año 7 es fuerte. ¿Cuándo cumplieron 7? O sea que él ni sabe cuántos años usted. Él ni sabe. Dios mío, se ha hundido. Bien hundido. Edgar, yo traté de ayudarte, chico, pero tú te tiraste.
Roberto lleva 8, él pasó el 7, por eso Roberto está calladito. Roberto se porta bien. Ay, Señor. Y ustedes cumplieron estos días. ¿Cuántos años? 9, ¿verdad? Ustedes cumplieron 9 años. Ya ellos están seteados, ya. Ya ahí sí, mira, Mike dijo lo mismo que te dije ayer. Amén. Vamos a entrar. Romanos capítulo 1, verso 7. La semana pasada, antes de entrar y leerlo, si se recuerdan, nosotros hablamos sobre 3 asuntos y vamos a tocar eso rápido. El primero fue: el origen del evangelio es Dios. Es decir, que el evangelio se trata de Dios, no se trata de los hombres. La atención debe de estar en Dios, no en los hombres. Y Pablo dijo que el evangelio era algo prometido. Si ven en el verso número 2, si tienen su Biblia abierta, el verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas y profecías sobre Cristo, sobre el evangelio. El evangelio ya había sido prometido, por lo tanto el mensaje de Pablo llevaba, el que Pablo llevaba no era nuevo, era algo que se venía profetizando desde el Antiguo Testamento. Lo segundo que vimos es que el contenido del evangelio es Jesucristo. Recuerde siempre, donde la villa le lleve a usted, que el evangelio se trata de Cristo. El evangelio no se trata de ninguna otra cosa. ¿Se recuerdan que les di el ejemplo de mi abuelo? Recuérdese de ese ejemplo. Mi abuelo dijo que yo había predicado un lindo mensaje, pero que no era el evangelio. Porque en 45 minutos nunca mencioné los 3 componentes importantes para el evangelio. ¿Cuáles son, by the way? ¿Alguien se recuerda? Cristo, la cruz, la sangre. Cristo, la cruz y la sangre. Si alguna congregación no tiene ese mensaje como su centro, no es una iglesia neta y puramente evangélica. Es un lugar de reunión donde cantan himnos y donde se automotivan o se motivan, pero no es el evangelio. El evangelio tiene que estar bañado de la sangre de Cristo, de la persona de Cristo y de la cruz de Cristo. Lo tercero que hablamos la semana pasada fue que el propósito del evangelio es que producir fe y obediencia. ¿Usted cree que sucede hoy en día? Vamos a hablar claro, en la mayoría de las congregaciones o en la mayoría de los centros bíblicos, ¿usted cree que lo que se está predicando está produciendo fe y obediencia en la gente? Usualmente la contestación es no. Porque hay muchos creyentes desobedientes, no conocen en orden divino, no conocen el orden que establece la Biblia. El evangelio, el propósito del evangelio, en el tercer lugar, es producir fe y obediencia. Vamos a ver el verso número 5, ahí lo dice. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por lo tanto, la conclusión es que, número 3, el evangelio tiene que producir fe y obediencia en la gente. Ese debe de ser la razón de nuestra prédica. Vamos a ver Romanos 16, verso 26. Este fue el ejemplo que le dimos en el mismo Romanos capítulo 16, el verso 26. Vimos como dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? ¿Qué se ha dado a conocer? Las escrituras, el evangelio, para que obedezcan a la fe. Si se recuerdan que las palabras sinónimos son obediencia y sumisión. Nosotros como seres humanos tenemos que ser obedientes a Dios y sumisos al Señor. No podemos ni tenemos a Dios como manigota. Eso es un evangelio que se predica hoy en día, que nosotros manipulamos a Dios. No se puede manipular a Dios. Yo me recuerdo en la década de los 80 y los 70, las décadas de los 70 se predicaba mucho lo que llamábamos el evangelio de la prosperidad o el evangelio de la superfe.
y eran mensajes que manipulaban las escrituras para la riqueza, para la grande bendición. Es decir, que Dios era un manigote de nosotros. Cuando el Evangelio establece que nosotros debemos de ser obedientes a Dios, en sumisión a Dios. No es decir que no podemos orar por bendición, que no podemos orar por sanidad, que no podemos orar por prosperidad, que no podemos creerle a Dios por estas cosas, pero Él hace lo que Él quiere hacer, cuando lo quiere hacer, si lo quiere hacer y de la manera que Él lo quiere hacer. Eso es obediencia. Cuando uno obedece a sus padres de verdad, no obediencia parcial, uno los obedece en todo. Cuando uno obedece al jefe del trabajo, cuando es obediencia, uno lo obedece en todo. Por lo tanto, nosotros como creyentes, el producto final del Evangelio dentro de nosotros o de Cristo es que somos gente obediente. Obedientes en el ministerio, obedientes en la iglesia, obedientes al líder, obedientes al Señor. Somos obedientes donde tenemos que ser obedientes. Por ser obedientes no somos bobos, no es ser esclavos, pero somos obedientes. ¿Me tienen claro el asunto? Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el nivel de su obediencia? Porque la reflexión de Cristo en nosotros es la cantidad de obediencia que nosotros proyectamos. No es las palabras que digamos, no es los milagros que hacemos, no es la gloria que supuestamente bajamos, no es nada de eso, sino que la señal primordial de un creyente bien sometido a Dios es la obediencia. All right? Por lo tanto, Pablo nos recuerda a los creyentes de Roma que ellos son a quienes Jesucristo ha llamado. En el verso número 6, vamos a leerlo. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo, no solamente el pastor, usted y yo tenemos llamado. Y la semana pasada le pregunté, ¿cuál es su llamado? Usualmente el obstáculo más grande para cumplir nuestro llamado somos nosotros mismos. Yo quisiera, si usted está tomando nota, escriba cuál es su obstáculo para cumplir su llamado. ¿Qué es lo que lo detiene a usted? A veces es nuestra vida, a veces es nuestro carácter, a veces es nuestra personalidad, a veces son malas decisiones, a veces falta de compromiso. Me pregunta usted, lo que usted está haciendo para Dios, ¿cómo lo pudiera hacer mejor? ¿Y qué es lo que le está deteniendo para hacerlo mejor? Para mí era la organización. Yo no era un hombre organizado en el pasado y tenía muchas responsabilidades en la iglesia y en el mundo secular y me estaba deteniendo. Ahora mismo tengo muchas más responsabilidades y me estoy organizando aún más porque la organización es sumamente importante para yo ser un hombre obediente, porque Dios me llama porque Él me ha capacitado y sabe que soy obediente para ello. Por lo tanto, cuando Dios llama a gente, Dios mira el nivel de su obediencia. Si estás disponible para el Señor. Jesucristo los ha llamado a fe y obediencia y les ha encargado la responsabilidad de llevar el Evangelio a todos nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿qué puede hacer usted que no estás haciendo para que se manifieste el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué cosas tú tienes que alinear? ¿Qué cosas tú tienes que aprender? Porque usualmente es asunto de obediencia, de entender que tenemos que hacer algo para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Yo nunca he alcanzado algo de gratis, fácil. Todo me ha costado. Todo lo que he logrado en mi vida ha sido a un alto costo. En los negocios, un tipo de costo; en la iglesia, otro tipo de costo. Y ese costo usualmente ha sido en mi vida personal. He tenido que organizarme, he tenido que estudiar de una manera increíble, he tenido que vivir una vida de oración, he tenido que separarme de algunas cosas que quizás a usted no le hacen daño, pero a mí sí. Porque Dios requiere que mi espíritu esté de una manera
para oír su voz y para escuchar su dirección y conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, como pastor, yo tengo que tener mi espíritu claro, sano, libre, purificado por Dios y por su palabra. Y eso para mí conlleva un nivel de obediencia. Porque yo como usted tengo deseos. ¿O usted no lo cree? Yo tengo deseos como usted. Yo quisiera poder hacer lo que yo quiera en algunos días de la semana. Yo quisiera poder mandarme, pero ya aprendí que para poder desarrollar lo que Dios sueña conmigo, ya yo no me puedo mandar. Por lo tanto, mi nivel de obediencia es muy alto. Por eso es que Él confía y me da. No es por mi habilidad, definitivamente no es por mi habilidad del español. Es porque mi obediencia es alta y aún creo que puedo obedecer más. Pero he obedecido hasta la muerte y Dios ha confiado y me ha dado muchas cosas para lograr en el nombre del Señor. ¿Me entendieron? Por lo tanto, nosotros juzgamos por habilidades, Dios juzga por nivel de obediencia. Y eso no nos excusa de no prepararnos. Porque si Dios te llama, tienes que prepararte. No va a bajar del cielo. Dios no va a resolver los issues. Tú tienes que resolverlo. ¿Me están entendiendo? Hay algunas cosas por las cuales no podemos orar. Si yo tengo un problema con Julio, yo no puedo orar que Dios bregue con él. Yo tengo que bregar con él. Hay cosas que Dios le dice al ser humano, tú tienes que tratar ese asunto. Tú tienes que bregar eso. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, ¿qué hay en tu vida que tú puedas cambiar o tú puedas añadir o quitar que puede subir tu nivel de obediencia? Porque cuando tú caminas a un nivel alto de obediencia, las bendiciones de Dios son atraídas por ti. Tú atraes obediencia, tú atraes bendición por tu obediencia en Dios. Por lo tanto, la responsabilidad de hacer, y con esto terminamos la semana pasada, de hacer discípulos no descansa por entero en los hombros de los ministerios vocacionales a tiempo completo del evangelio, por ejemplo, como el pastor, el evangelista, el profeta. El llamado para llevar el evangelio es para toda la iglesia, toda la congregación. Y por cierto, Jordanis y yo aprovechamos una conversación en el hospital, porque los hospitales son buenos. Y aprovechamos una conversación. Yo le había pedido a Jordanis hace unos meses atrás que comience a desarrollar un plan evangelístico de la iglesia. Y ya él me presentó un plan y lo vamos a presentar ante la congregación, donde él tiene unos planes para llevar un grupo, y ese grupo, los que quieran hacerlo, es un grupo voluntario, van a ser entrenados, van a hablarle a gente que no conoce al Señor. Es un sitio muy cerca de aquí. Se les va a llevar la palabra, se les va a ministrar, se va a orar por ellos, lo que Dios permita hacerle. 1 o 2 horas es el único tiempo que usted tiene que comprometer, y los que oran con usted lo invita a la iglesia el próximo domingo o el día después, porque se haría un sábado temprano. Por lo tanto, o en la tardecita, el horario no se ha escogido todavía, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de traer gente a los pies de Cristo, no solamente el liderato. Por lo tanto, debemos de buscar a los que no han oído las buenas noticias y ser los medios por los cuales ellos vienen a la fe y a la obediencia en Cristo. Romanos capítulo 1, verso 7 es donde vamos a comenzar hoy. El verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma. Este es el final de su saludo. Hasta ahora Pablo está saludando. No ha entrado ni en doctrina todavía. Amados de Dios y llamados a ser santos. Por favor, subraya esas palabras, esos términos. Llamados a ser santos. Y luego les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo concluye su saludo identificando a quienes él los está escribiendo. Les está escribiendo. Primero le está escribiendo a los amados de Dios que están en Roma. Y establece que han sido llamados a ser santos. Y de eso vamos a hablar en un momento. Después que les dice que son llamados a ser santos, los bendice y les concede la gracia y la paz. Vamos a ver el término. Pablo usa el término santos. La palabra santos en este contexto del verso 6 quiere decir separado o separada
para uso dedicado. Usted ha sido separado para un uso. ¿Cuál es ese uso? Esa contestación nada más le puede llegar a usted, confirmado por el liderato de la iglesia. ¿Me entendieron? Todos hemos sido separados, pero hemos sido separados para un uso específico. Porque Dios nos ve a todos como vaso y Él toma nuestro carácter, nuestra experiencia pasada, nuestro entrenamiento, nuestra personalidad, nuestro ambiente de niños, de jóvenes, todo eso junto, Dios lo usa con un llamado dedicado a una cosa. La única persona que sabe cuál es la cosa es usted. Tiene que ser íntima revelación del Espíritu Santo y usted. Yo no creo, y esto lo tengo que hablar claro y contundente y tengo que establecer esta doctrina. Yo no creo que Dios usa profetas para mostrarte por primera vez cuál es tu uso dedicado. ¿Entendieron? Él usa profetas para confirmar lo que ya tú sabes acá abajo. ¿Está claro ese asunto? El Señor me habló a mí sobre el evangelismo, sobre el ministerio de profetas, sobre todo lo que he hecho en mi vida. A mí me lo ministró primero y luego públicamente y en reuniones y en congregaciones y en casas y donde quiera que yo iba, Dios confirmaba lo que ya yo sabía. En el Antiguo Testamento Dios enviaba profetas con revelación inicial. Escríbamelo, por favor. Revelación inicial es una revelación que tú no sabías y Él acaba de revelártelo a través de otra persona. Ese proceso terminó cuando el Espíritu Santo bajó y todos fuimos llenos del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto, Dios no se ubicaba, el Espíritu Santo no se ubicaba permanentemente dentro de los hombres y de las mujeres. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendía sobre de ellos. Entraba en su mente para darle palabras para escribir, como los escritores del Antiguo Testamento. Hubieron momentos que el Espíritu Santo sí tomó un hombre o una mujer, Él tomó un animal. Pero son la excepción de la regla. En el Antiguo Testamento Dios usaba hombres con palabra para el pueblo o palabras para un individuo. Dios levantó al profeta Samuel para llamar a David al ser rey de Israel. David no lo sabía, pero David Dios lo preparó desde niño. Entonces cuando el rey Saúl ya Dios lo había marcado, Dios levanta al profeta Samuel y el profeta Samuel va a la casa de Isaú, el papá de David, y le dice: quiero conocer a todos tus hijos porque uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Y nadie sabía quién era, incluso David no sabía. Ahora, cuando David después en su reinado, ya que es un hombre maduro, él sabe ahora que Dios lo viene preparando desde niño. Yo no sabía a la edad de 8 años cuál era el plan de Dios conmigo, tampoco a la edad de 10 años, tampoco a la edad de 12 años. Yo vine a saber a la edad de 13 años cuando el Señor por primera vez me habló, me ministró personalmente cuál era mi futuro. Y hoy día yo veo que toda mi niñez y toda mi juventud me preparó para hoy. Entonces usted puede saber cuál es el llamado de Dios porque viene a través de la pasión. A veces tú no tienes que oír la voz de Dios, tú no tienes que tener un sueño, tú no tienes que tener una revelación. Si te gusta la Biblia, te gusta este asunto de estudiar y de coger las escrituras, internalizarlas y enseñarlas, Dios te está llamando de esa manera porque Él te llama por gusto, por pasión, por deseos. ¿Me entendieron?
Él no siempre habla audiblemente. Él habla a tu espíritu y te crea en ti, en tu espíritu, la persona que tú vas a ser. ¿Entendieron? Por lo tanto, usted, no yo, usted tiene que saber cuál es la voz acá adentro, porque si usted está perdido, si no está activado en la iglesia, no es mi responsabilidad, es la suya. Mi responsabilidad es decir lo que estoy diciendo, predicar y enseñar lo que estoy enseñando, pero tú tienes que conectarte con Dios y saber. Y cuando tú sepas, déjame saber a mí, para que Dios confirme tu llamado. Porque cuando Dios trae gente a una casa con un llamado, hay un sitio donde se pueden activar. ¿Entendieron? Y eso es lo que nosotros queremos ser, pero tú tienes que estar seguro. Nadie, absolutamente nada, está exento de un llamado. No todos predicarán. Eso es un error grande que tenemos hoy en día en la formación de las congregaciones. Este asunto de predicar, esto es menos de 10% de mi vida. El pastorado mío está fuera de aquí, es acá abajo, es en el teléfono, en el texto, en otras cosas que yo hago en el ministerio pastoral. Esta es la enseñanza del pastor, pero el ministerio del pastor, esto es 10% de lo que yo hago semanalmente. Por lo tanto, ¿cuál es su uso? Escríbalo en un sitio. Si quieres, escríbelo al lado del verso 7. ¿Cuál es mi uso? ¿Para qué yo nací? Y las muchachas, los jóvenes que están aquí, Brian, que estás acá, no es muy tarde saber eso ya. Usted debe de estar ya, a la edad de ustedes, de 13, 14, 15 años, usted debe de estar buscando a Dios apasionado para saber. Porque si Dios lo llamó para una cosa y usted se encuentra con otra persona, porque en algún momento usted se va a enamorar, si no están enamorados ya, pero en algún momento Dios lo va a unir a alguien que tiene que tener el mismo llamado, algo similar. ¿Me están entendiendo? Y si Dios ha bregado con tu corazón, con tu vida, con tu pasión desde tu niñez y tu juventud, y te casas con alguien o eres novio de alguien que no ve este asunto en ti, vas a tener muchas frustraciones en la vida. Puedes fracasar fácilmente. Pero Dios no te mandó a casarte con esa persona. Tienes que percibir. El chico tiene que ser lindo, alto, lindo, con dinero, con chavo, tener un carro que brille, vestir lindo, pero el hombre tiene que tener un corazón para Dios. Si no, no sirve. ¿Cuántos de las madres dicen amén? Y los padres. No sirve. Si no conoce al Señor, no sirve. Abre el resumen y quiero que el primer punto sea: ama al Señor con toda su fuerza. Y sabe para dónde va, porque está el joven perdido que no sabe para dónde va. Hoy quiere ser bombero, mañana quiere ser policía. ¿Cuántos querían ser bombero una semana, policía el otro, vaquero el otro? No hay problema, pero llega el momento en la vida de la juventud que usted tiene que saber ya cuál es el llamado suyo. Y nosotros los adultos no es muy tarde, porque aquí hay adultos que no sirvieron al Señor de la juventud, como Manuel, por ejemplo. No tuvieron el privilegio de ser criados en la iglesia. Nunca es tarde para conectarte a la voluntad y al propósito de Dios. Nunca es tarde, pero tienes que hacerlo. Nadie más lo va a hacer para ti. Los que gozan de la plenitud de Dios son los que enfocan en cómo Dios los llamó y los separó de manera dedicada. ¿Para qué tú fuiste dedicado al Señor? Eso es lo que estamos hablando en el verso 7. Por lo tanto, la palabra santos para nosotros, los que nos criamos en la iglesia pentecostal, por muchos años el ser santo era las mujeres no afeitarse las piernas, los sobacos, los hombres no crecer barba, bigote, pelo largo, las mujeres no pintarse el pelo, no recortárselo. Eso era santidad. Eso no tiene nada en absoluto que ver con santidad. Nada. Nunca lo tuvo y nunca lo tendrá. Lo que pasa es que eso fue el resultado de unos hombres que, bueno, vamos a seguir. Diga conmigo la palabra santo. Santo quiere decir separado con uso dedicado a algo.
Yo no pudiera dormir, y tengo que hablarle claro, mi gente, yo no pudiera dormir no sabiendo cuál es el uso dedicado mío. Yo estaría desesperado. Porque si no lo sabes, ¿cuál es tu propósito? Ahora, los jóvenes que están aquí, no quiere decir que mañana te vas a ir a coger a la playa y no vas a regresar hasta que Dios te hable. Pero estás en un momento para comenzar a saber, discernir. Porque la vida pasa rápido. Y esa es la edad de ustedes para ir viendo cuál es el uso dedicado mío. Y el chico o la chica tiene que amar ese uso dedicado. Tú tienes que hablarle claro. Esta es mi vida, conozco al Señor, este va a ser mi futuro. Y si no está conforme a eso, ya tú sabes que ese no es o esa no es. Ese error se comete bien fácil y debemos de tener cuidado. Por lo tanto, el propósito, la segunda palabra es apartar. Algo era conservado puro, no contaminado con el mundo. Ahora vamos a hablar del asunto de mundo. Escribe esa palabra mundo en algún sitio porque vamos a verlo más adelante. A todos los que estáis en Roma, dice el verso 7, amados de Dios, llamados a ser santos. Dios quiere que nosotros en ser santos seamos apartados. ¿Apartado de qué? Eso lo sabes tú. ¿Te escuchó lo que acabo de decir? Porque conforme a tu llamado y tu dedicación y la santidad impuesta sobre ti por Dios, tu apartado va a ser diferente. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, hay sitios que yo no puedo ir. Y si yo voy, para mí es contrario a mi espíritu. Y eso es un pecado para mí. ¿Me entendí? Esto es profundo, mi gente. Esto no es para niños de las iglesias por ahí. El Espíritu Santo exige en la santidad pureza, limpieza, separación, apartado. Hay sitios que a mí me gusta ir, pero no puedo ir porque me daño mi espíritu. Y si lo repito continuamente, por ejemplo a mí, yo lo he hablado aquí, a mí me gusta Carlos Santana. A mí me gusta un montón de artistas, me gusta la música grande y pesada y gruesa. Pero hay conciertos que yo no puedo ir porque me salgo gustándome el concierto, pero salgo con mi espíritu quebrantado y conmovido, porque Dios me llamó a apartarme de esas cosas porque Él quiere que mi espíritu y mi corazón esté de una manera. No sé si me entendieron. Por lo tanto, usted quizás puede ir a esos sitios, eso depende de su espíritu, de usted, de su apartado. Yo sé que los hombres que son pastores como yo, que compartimos la misma revelación, que venimos de la misma línea, casi todos tenemos en común los mismos apartados. Hay algunos cantantes cristianos, yo los conozco mucho, los conozco a muchos, que cuando comenzaron a cantar Dios les permitía ciertas cosas. Yo soy buen amigo de Christy DiClario, soy buen amigo de, ustedes saben que soy muy amigo de René González, de muchos de los cantores que Dios está usando poderosamente de Tercer Cielo, de toda esa gente. Cuando comenzaron Dios les permitía ciertas cosas, pero mientras más Dios lo iba promoviendo, exigía un apartado más lejos. Entonces Christine DiClario es una muchacha que cuando ella comenzó yo la conocí en Camuy, Puerto Rico, su esposo es de Camuy, éramos muy amigos cuando comenzó a cantar. Ella cantaba en las iglesias, en el canal de televisión que yo dirigía, pero mientras Dios la ha levantado a través de todos estos años, usted ve que ahora ella no frecuenta los mismos sitios ni tiene el mismo tipo de conversación. Ella es otra persona, porque mientras más Dios te da, más Dios exige. Por lo tanto, cuando hablamos de mundo, estamos hablando del sistema de este mundo. No estoy hablando del mundo de la gente. Dios nos llamó a este mundo para bregar, para trabajar, para que la gente se convierta. O sea, cuando hablamos de santidad, separación del mundo, no estamos hablando que usted no vaya al mundo, vaya al mundo.
pero es con la intención de revelar a Cristo a una humanidad perdida. Mi pastor me dijo cuando yo era jovencito, yo tenía como 16 años, 17, porque yo estaba en este asunto de si debo ir, si no debo ir, si debo hacer, si no debo hacer, y él me lo contestó de esta manera. Escúchenme los jóvenes especialmente. Él me dijo, si no te puedes llevar a Cristo contigo, tú no puedes ir. Con eso suelto el micro. ¿Cómo es el mic drop? Piénselo. Usted y yo somos templo de ¿qué? El Espíritu Santo representa ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, donde va usted, voy yo. O es que usted recoge a Cristo en la puerta y lo deja ahí cuando se va. Piénselo. Sé que son ejemplos tontos, pero piénsalo. Eso es lo que mucha gente hace. Aquí es una manera, allá es otra manera. Entonces, la regla que yo practico es, si Cristo no puede ir y sentirse tranquilo, yo tampoco puedo ir y sentirme tranquilo. Hay conversaciones que yo me pregunto, ¿estaría hablando el Señor en esta conversación? Si estuviera aquí Cristo sentado, yo hablando con esta persona y Cristo aquí, ¿estaría yo tranquilo? ¿Usted sabe cuántas veces yo digo que no? Yo me paso reprendiéndome a mí mismo. Yo no necesito que la pastora me reprenda, yo me reprendo a mí mismo todos los días. Porque es un jalón de Dios. Dios me exige más y más yo me cuido. Ahora, yo veo gente que hacen lo que yo no puedo hacer. Antes, cuando yo comencé a pastorear, todo el mundo está en pecado. Pero yo fui entendiendo que no es así. Hay cosas que Dios le va a permitir a Manuel en su grado de crecimiento en el Señor que a mí me dejó de permitir hace años. Y yo no le puedo exigir a Manuel que él camine en las alturas de Dios que yo estoy caminando ahora. ¿Me entendieron? Y es por el apartado. No es que yo soy mejor, sino que a través de los años él ha venido. Pero Manuel tiene que estar en el camino hacia ese crecimiento. No se puede estar estoqueado ahí, porque hay creyentes que se queden estoqueados toda la vida para que no le exijan nada. ¿Usted conoce a alguien así? Hay 2 o 3. Aquí no, en otras iglesias. Dígalo conmigo. Dios nos quiere apartados para Él. Mira lo que dice Santiago, el capítulo 4, el verso 4. Yo quisiera que todos busquen ese verso, Santiago 4:4. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que el propósito de ser apartado es ser conservado puro, no contaminado por el mundo. No es que no podemos ir al mundo, estar en el mundo, es que el mundo no nos contamine. Escúchame aquí un momentito antes de leer el verso. Si usted va a algún sitio, si usted tiene una conversación y su espíritu es revolcado, para usar una palabra bien inteligente, algo sucedió que su espíritu se contaminó. Usted no puede seguir con las mismas amistades que contaminan su espíritu. No es que esa amistad no sirve, es que te contamina. Yo tengo un montón de familia. Yo tengo una familia increíble que son buenos, familia de dinero, gente de clase, gente buena, pero no sirven al Señor. Y cada vez que los veo, estoy con ellos, me siento contaminado. Quiero ir para casa a darme un baño con agua caliente. ¿Usted se ha sentido así? Entonces, eso es el feeling, el producto de contaminación de tu espíritu. Lo triste de esto es que si usted lo sigue practicando, la contaminación ya no te hace efecto, ya tú estás contaminado. Y a ese amigo es tu pana y tú te quedas con él porque ya tú caíste del sitio donde Dios te quiso poner. No sé si estoy hablando claro. Por lo tanto, yo tengo familia que los adoro, pero tú allá y yo acá, porque yo no quiero contaminar mi espíritu, mi mente. Usted ha salido de una casa, de un familiar, un amigo, cualquier cosa, y usted sale mareado. Como que cogieron sus pensamientos y lo trastornaron. Ya yo no voy a esas casas. Yo les texteo. ¿Cómo está mami? Feliz cumpleaños. Mi familia, suavecito. Por lo tanto, Dios nos está llamando a no ser contaminados por el mundo.
Mira lo que dice el verso número 4 de Santiago. Oh, y mira cómo lo habla. Oh almas, dígalo conmigo, adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está la sentencia. Eso no es neutral. Ahí hay un resultado. Si tú quieres ser amigo del mundo, es decir, si continuamente contaminas tu espíritu y eso daña tu apartado, daña tu servicio, daña tu dedicación, tú te has convertido en enemigo de Dios. Y la palabra enemigo en el griego, si lo quieres poner por ahí, es contra la voluntad de Dios. O sea, tú no puedes ser un adorador, tú no puedes ser una danzora, tú no puedes ser un músico dedicado al Señor, tú no puedes tener un ministerio de púlpito, de profundidad y vivir una semana contaminada. Porque cuando llegas acá, ¿qué tú le vas a dar a la iglesia? ¿Qué le vas a dar? Porque de cantantes hay un montón, de músicos los mejores. Pero yo te cojo un músico, un guitarrista que no toca muy bien, pero es un hombre, una mujer santa. Dios se va a mover. Pero dame un músico de los mejores sin santidad, Dios no se va a mover. Címbalo que retiña. Y la iglesia está llena de gente así. ¿Por qué? Porque su espíritu está contaminado. Y usted sabe que cuando el espíritu de un hombre o de una mujer está contaminado, esa persona no conoce la dedicación que Dios tiene para ellos. Es porque la revelación de la voluntad, del deseo, del corazón, del plan, del propósito de Dios no está bien injertado y porque están contaminados. ¿Usted sabe cuánta gente Dios ha llamado a grandes alturas en Dios, pero por la contaminación, por el amor al mundo, lo han perdido todo? Hoy en día usamos como excusa que formamos parte del mundo para que se conviertan. Eso es una buena excusa, pero ¿cuántos se han convertido? Tú en el mundo, ¿cuántos tú has traído a la iglesia? Ninguno. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Entonces Dios está buscando espíritus santos, puros, no perfectos, pero que conocen que tienen que bregar. Que cuando se caen se levantan de nuevo y dicen, espérate, yo tengo que ajustar esto de nuevo. Toda la vida estamos ajustando. Yo ajusto más que usted. Yo ajusto todos los días de mi vida. Yo estoy ajustando porque yo siento el más mínimo mover de mi espíritu, yo lo ajusto. Porque yo quiero ser santo, apartado. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero que Él me use. Yo quiero que mi razón de ser se dé. Cristo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, esos son mi familia. Yo tengo una madre excelente, yo tengo mis hermanas, yo tengo mi familia, súper. Pero yo he tenido que tomar decisiones en su justa perspectiva. Yo tengo mi familia es el que está aquí y hace la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Cuando le dijeron, se recuerda en el templo, dijeron, Jesús, tu papá y tu mamá están afuera, te están buscando. Y él dijo, mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Termino con esto. Vamos a ir a la primera de Juan, capítulo 2, porque ya el tiempo se acabó. Verso 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Le estamos tirando Biblia. Esto es toda Biblia. Esto no tiene nada que ver con doctrinas de hombres. Esto es toda Biblia. Ya leímos Santiago 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso no requiere ni interpretación. A mí me gustan los versos así, que tú no tienes que interpretarlo, abra por sí mismo. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso está bien claro. Verso 17 dice, y el mundo pasa, ese es el problema. Esto va a pasar. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué caemos y subimos y a veces no alcanzamos? Siempre estamos a medias, mediocres. Porque no estamos separados y apartados y santificados para Dios. Lo más frustrante que pueda pasar es un hombre o una mujer con llamado y con habilidades, pero sin presencia de Dios. Mucha gente ha perdido la unción de Dios, porque la unción es el producto de la intimidad y la obediencia. Yo aprendí cuando era joven que la unción venía por el ayuno y la oración, y eso no es correcto. La unción es la presencia manifestada del Espíritu Santo. Y la única manera que el Espíritu Santo se manifiesta es cuando existe obediencia, existe servicio, existe quebranto, existe intimidad. Él responde cuando hay intimidad. Yo le pregunto a usted, con esto yo termino, mira, voy a cejar todo. Este libro, me he convertido 7 veces esta semana. Yo le pregunto, ¿dónde está? ¿Cuál es el nivel de su intimidad con Cristo? Con Cristo, no con la iglesia, no con Cristo. Deme la lista de la gente que el Señor le dijo, tú no puedes andar con ella. Yo tengo una lista. La otra lista es a dónde tú no puedes ir. Eso fue difícil para mí, pero lo entendí. Lo entendí. Entonces, estas son decisiones personales. ¿Cuál es la lista de exigencias del Señor para ti? ¿Qué es lo que Él te quiere quitar y tú no lo has entregado? ¿De quién es que Él quiere que tú separes? Porque hay gente que te tienes que separar de ellos. No de tu mujer ni de tu marido. No me vengan con esa. Es como el que digo, trae la carga al altar, ustedes vieron. Y él levantó a la mujer, la puso en el altar. No se trata de eso. Pero si del Espíritu Santo no hay exigencia, es que usted está muerto. Porque el que está vivo, siempre hay un deseo de parte de Dios hacia el crecimiento. Siempre. Y yo le pregunto, ¿cuál es el nivel de intimidad suya con Dios? ¿Qué nivel de separación tiene usted con el mundo? Porque hay alguna música. Uno de los retos míos grandes es la música. Yo soy músico, me gusta la música. Hay alguna música que yo no puedo escuchar, me estorba el espíritu. Hay unas canciones del mismo Santana que yo no puedo oír porque se las dedicó a Babalao y todo ese revolú. Pero hay cristianos que te bailan un merengue a Babalao y el domingo están aquí. Perdieron su norte hace tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, mi responsabilidad es decirle a usted de qué el Señor lo quiere separar, de qué Él lo quiere mantener santo. ¿Qué lista de amistades Él le ha dicho a usted, sepárate? Porque lo que te hacen es contaminar tu espíritu. Cuídese de donde usted va los sábados en la noche y viene aquí a ministrar. ¿Qué usted va a traer aquí? Yo el sábado no voy a ningún lado. Yo a las 3 de la tarde los sábados, de 10 veces, 9, estoy en mi casa. Porque no quiero que nadie ni nada me perturbe para el domingo.
Pero hay gente que se quedan hasta las 2 de la mañana bailando en Downtown Disney y vienen aquí a ministrar ¿qué? ¿Y a quién? No tengo nadie en mente. Yo no vi nada por Facebook ni por Instagram. Estoy tirando. Pero vamos a pensarlo, vamos a ser gente inteligente. No tendréis amistad con el mundo. El que ama el mundo es enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Póngase de pies conmigo, iglesia bella y preciosa. Denle un fuerte aplauso al Señor si puede. Navidad es el 25. Este domingo teníamos algo especial con los niños. Yo vi algo con los niños, con los jóvenes, con los niños. Vamos a orar. Yo le pregunto a usted, y by the way, vamos a cambiar esto por si lo está mirando. Yo sé que está muy grande. Me sentí como que estaba en un circo. Yo lo quería, pero más chiquito. No es culpa de nadie, ¿eh? Yo no fui claro. El río de Dios está aquí.